queremos dejar pasar para nada lo que creemos que Dios va a hablar a nuestra vida el día de hoy. Estamos en esta serie titulada A través de los ojos de Jesús. Estas últimas semanas yo creo que todos hemos sido retados en cómo la cultura afecta la manera en cómo vivimos. Pero cuando Dios cambia la manera en cómo vemos, cambia nuestra manera en cómo vivimos. Y cuando cambiamos cómo vivimos, nuestro entorno, nuestro alrededor cambia. Y Dios nos está llamando a hacer luz en nuestra cultura, alumbrar nuestra cultura. Pero hoy seguiremos el tema. La semana pasada hablamos acerca de cómo la verdad nunca cambia y la verdad es lo único que puede alumbrar la cultura. Pero hoy vamos a ver cómo la verdad a veces se encuentra ciertas tensiones con lo que vivimos en nuestra cultura. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas tensiones que a veces no entendemos o no podemos explicar? Muy sencillo. Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer 3 versículos del 1 al 3. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y por la fe es que nosotros entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Lo que ahora vemos, sabemos que fue creado por Dios mismo a través de Jesús. Jesús es el centro de todo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y Él lo sostiene todo. Es que el día de hoy quiero abordar este mensaje a través del tema o el título: cuando la fe confronta la cultura. Cuando la fe confronta la cultura. Padre, yo te pido que tú nos des de tu sabiduría, que tú nos des discernimiento, que tú nos ayudes, Señor, a ver con claridad todo aquello que tú ya has hablado como una verdad escrita, pero esta palabra tiene autoridad. Yo te pido que tú nos des humildad también para poder discernir cuando tu palabra está corrigiendo algunas de las ideas que hemos creído por algún tiempo ya. Que sea tu palabra la que el día de hoy nos ayude a depositar nuestra confianza en Cristo por encima de todas las demás cosas. Y oramos en este nombre, precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Cuando la fe confronta la cultura, hemos entendido que la cultura es algo que nuestro mundo tiene como un sistema de valores. Un sistema de valores habla acerca de lo que se considera importante. Te lo pongo de esta manera. El mundo quiere definir qué es lo que es importante, qué es lo que se celebra, qué es lo que se acepta, qué es lo que se considera como una verdad. Esa es la cultura, el sistema de valores que gobierna este mundo. La cultura puede ser buena, puede ser mala. La cultura puede ser cultural en el sentido de naciones, puede ser cultural en el sentido de tradiciones, pero también puede ser enseñanzas que distorsionan la verdad de la palabra. Y nuestra cultura actual, nuestra generación actual, nuestra cultura actual se ha empeñado a distorsionar la autoridad de la palabra. ¿Cómo es de que se distorsiona la autoridad de la palabra? Toda verdad viene a ser de alguna manera diluida o adulterada. Se le agrega o se le quita o se mezcla con otras cosas. Pero nosotros sabemos que la verdad no cambia. Veíamos la semana pasada, la verdad no cambia, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra fe tiene que estar fundada en la verdad de la palabra. Entonces, la verdad se recibe por fe, porque hemos entendido que hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Nuestra mente es limitada. No vamos a poder comprender porque nuestra mente es finita, o sea, tiene límites. Pero a través de la fe pueden venir revelaciones grandes a nuestra vida de lo que estamos viviendo en nuestra cultura. Entender qué es la obra del enemigo y entender qué es lo que Dios quiere hacer para contrarrestar toda obra del enemigo. ¿Sale? Entonces estamos en esta guerra cultural. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Que esta es una de las generaciones, esta es una de las épocas en donde la fe está siendo atacada como nunca antes. Pero damos gracias a Dios por todos los valientes en la fe que se levantan para proclamar la verdad en una cultura que trata de alguna manera distorsionar la verdad de Dios. Y ahí es cuando la fe confronta
la cultura. Es muy interesante la fe, porque la fe no siempre lo vamos a entender todo, ¿cierto? La fe no siempre lo vamos a entender todo, ¿estamos de acuerdo? Hace algunas semanas estaba en un viaje de trabajo y mientras estábamos ahí en el aeropuerto, emocionados porque todo iba muy bien. Ya ven que los retrasos ahora están a la orden del día, los retrasos en los vuelos a la orden del día. Es más raro cuando un vuelo sale a tiempo que cuando se retrasa. Entonces todo iba perfecto porque abordando, de hecho, adelantado el tiempo, le mando mensaje a mi esposa, ya vamos a despegar, etcétera. Y luego pues entramos y sentía algo cálido el lugar, pero pues no le dimos mucha importancia. Tomamos nuestro lugar, era un viaje completamente lleno. Se tomó unos minutitos de más para acomodar a todos en sus lugares y todo lo que son los carry-on baggage, todo este rollo. Y de repente nos damos cuenta que se está poniendo más caluroso. Y ya pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y pasaron 30 minutos cuando ya nos dimos cuenta que algo no está bien, ¿verdad? Algo no está bien y nos damos cuenta aún mayor porque el piloto toma la bocina y comienza a hablar de que hay unas fallas técnicas o mecánicas, pero no era nada de qué preocuparse. Y luego abren las puertas de emergencia, ahí mientras todavía estamos, no crean que hay en el aire, no. Abren las puertas de emergencia y comienza uno a cuestionarse. Le digo al compañero, dice, oye, pues qué padre que no es de preocuparse, pero pues mejor que le den este avión a alguien que no se preocupa. Uno sí se preocupa como quiera. Y para no hacer muy largo el cuento, se demoró más de 1 hora el vuelo. Las puertas siguieron abiertas para que pudiera circular ahí un poco el aire. Y ahí es donde a veces nos preguntamos, oye, ¿cuántas veces nos hemos subido a un avión y nos hemos preguntado, oye, ¿cómo sería la ingeniería de este avión? ¿Quién diseñó este avión? ¿El ingeniero tenía la preparación adecuada? ¿El piloto cuántas horas de vuelo lleva? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O alguien entra a un avión y quiero hablar con el piloto, por favor, para ver cuál es su nivel de experiencia? A ver a qué alturas ha volado y cómo ha manejado las turbulencias. ¿Alguien ha hecho eso? Jamás. De hecho, si te atreves a eso, te van a bajar, le van a hablar a los Air Marshals y ahora te van a clausurar incluso de la línea aérea. Y llegamos a un punto donde usamos muchas cosas sin preguntarnos si es seguro o no es seguro. Simplemente confiamos. ¿Simplemente qué? Confiamos de que la aerolínea dice que no hay un problema, no es de gravedad. Nadie se bajó del avión porque no nos dejaron. Pero el asunto, el tema, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros seguimos la vida sin buscar la explicación de algunas cosas que pueden producir un riesgo en nuestra vida, pero simplemente confiamos. Hace algunas semanas viajamos por tierra, agarramos nos fuimos de vacaciones como en la familia y nos fuimos vía aérea, no volamos, nos fuimos por carretera. Y por carretera estuvimos atravesando puentes que eran larguísimos en lagunas. Estoy seguro que Mariano conoce todos esos puentes acá a lo largo del Golfo de América, ¿verdad? No es el Golfo de México, ahora es el Golfo de América. Lagunas grandísimas, ¿verdad? Puentes que son millas y millas y millas y no vamos con miedo, ay, ¿se irá a caer el puente? O atravesamos, por ejemplo, el río Mississippi. Y es un puente altísimo, nadie se pregunta, oye, ¿irá a sostener el peso? ¿O irá a sostener tantos vehículos? Y simplemente confiamos. Y ese es el dilema con la fe cristiana. ¿Por qué nos resulta tan difícil simplemente confiar en la verdad? La verdad que no simplemente fue hablada, que fue demostrada. La verdad que no simplemente es como una historia, un cuento de hadas, sino que es la verdad que le arrebató el mismo poder al enemigo, la muerte. Usamos muchas cosas sin comprender por completo cómo funcionan y simplemente confiamos. No entendemos completamente algo, lo que significa o si puede representar un riesgo y simplemente confiamos. Durante la temporada de COVID en el año 2020
se apresuró una vacuna que había muchos en contra, algunos a favor, y se creó un caos. A muchos de nosotros nos obligaron a ponernos la vacuna por el trabajo. Y ahora una de las personas está en una audiencia de Congreso porque tiene que responder el director de lo que era la agencia de lo que son las enfermedades infecciosas, virales y todo este rollo. Y ahora tiene que compadecer o tiene que rendir cuentas porque mucha gente simplemente confió en algo que alguien dijo y ahora representan riesgos o traen segundas repercusiones. Y a veces confiamos, pero cuando se trata de la palabra nos resulta tan difícil confiar. ¿O soy yo nada más? Y sabes que la fe en realidad lo que hace es que confronta la cultura. Confronta la cultura en todos los ámbitos. No entender completamente algo no significa que no podemos confiar razonablemente en ello. No entender cómo funciona un avión no significa que no puedo confiar razonablemente en un avión. Ahora, si veo que un motor está dañado, si veo que está tirando gasolina, si veo que una ala está fracturada, razonablemente voy a decir, oye, hay algo mal aquí. Pero no se necesita completamente entender algo para razonablemente confiar en ello. Y así es la fe. En medio de nuestra cultura va a venir muchas cosas que van a querer contradecir el consejo de la palabra, pero a veces nos resulta más difícil creer y confiar en la palabra de Dios, que no todo lo podemos ver, y nos resulta más fácil confiar en lo que la cultura dice que es tangible. La verdad no cambia, pero nuestra comprensión es limitada. Dios ve completamente el cuadro y nosotros vemos parcialmente las cosas. Entonces aquí es donde viene una pregunta: ¿quién tiene la última palabra cuando se trata de mi razonamiento? ¿Quién tiene la última palabra cuando se trata de mi entendimiento de las cosas? ¿Quién tiene la última palabra cuando parece que la verdad y la cultura están en conflicto? ¿Quién tiene la última palabra? Porque todos enfrentamos estas tendencias culturales, todos enfrentamos todos estos problemas culturales, ideologías que vienen a amenazar la fe de nuestros hijos, que vienen a amenazar las instituciones que Dios ha creado, el matrimonio, la santidad de la vida. ¿En quién confiamos? ¿En la medicina? ¿En un reporte médico? ¿Confiamos en el gobierno? ¿Confiamos en estas esferas de influencia? ¿Confiamos en una persona que tiene una plataforma y en esta plataforma digital lo que él dice, ella dice, lo dice con tal confianza que ahí va mucha gente siguiendo? Cuando se trata de esto, cuando se trata de mi razonamiento y lo que la palabra de Dios dice, y parece que están en conflicto, ¿quién tiene la última palabra? Quiero comenzar por decirte esto: la fe no es enemiga del entendimiento. De hecho, la fe actúa como un catalizador, como un punto de partida donde comienza el verdadero entendimiento. Sabes, hay un conflicto incluso en la ciencia que hablan acerca de que no puede haber un creador, no puede haber diseño inteligente. There can't be intelligent design. No puede haber un diseñador inteligente, un creador, y trata de justificarse. Trata de justificarse con lo que viene siendo la ciencia, como un creador no puede existir. Déjame te digo esto: yo estudié ciencias, estudié biología. Hice mi seminario en biología, en una de las enfermedades que son tan minutos, las células infecciosas, al punto donde a veces dices, pues ni se puede ver, pero mira el daño que hace. Y la ciencia siempre trata de contrarrestar la fe con el conocimiento y con el entendimiento. Algo que no lo puedes ver, de repente te lo trae a la luz. Bajo un microscopio puedes ver una célula de bacteria, puedes ver la organización que tienen, puedes ver los efectos sobre células saludables. Y dices tú, y es que esto lo puedo ver, pero a Dios no lo puedo ver. La fe no es enemiga del entendimiento, pero la fe puede ser el punto de partida y el catalizador para que crezca en nosotros un verdadero entendimiento, no de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a lo que las tendencias dicen en nuestro mundo, sino de acuerdo a lo que la palabra dice. Es tan complicado el ser humano, es tan complicado un cuerpo humano, que Dios lo creó tan perfecto,
que hay una enfermedad y ya tenemos un sistema inmunológico que está peleando en contra de la enfermedad. La ciencia viene y verifica que, oye, sí, hay enfermedad, pero ¿cómo lo verifica? Porque las células blancas están altas, ¿cierto? El reporte que nos dan los médicos, ahora que entró papá al hospital, el nivel de células blancas está por los cielos. Hay una infección fuerte. La ciencia puede ver lo que el Creador diseñó. Porque la ciencia dice se tomarían miles de años para que un sistema inmunológico se desarrolle. Imagínate lo complejo para que evolucione un sistema inmunológico. A mí no me queda duda de que la fe, lo que no puedo entender, me da un verdadero entendimiento. Eso es diseño inteligente. Esto es diseño del Creador, esto es diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, Pablo lo escribió, Cristo, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y Él sostiene todas las cosas. La ciencia puede venir a decirte, sí, hay una masa en el pulmón de tu hijo y eso es de cuidado. Sí, ¿sabes qué? Es cierto porque lo estamos viendo. Pero a veces es difícil poder confiar en aquel que no ves para que pueda estar por encima de lo que sí ves. Y la cultura así es como funciona. La cultura quiere traer el entendimiento, el razonamiento y el conocimiento para hablar por encima de la verdad, pero la fe es lo que te ayuda a actuar, como lo dice el autor de Hebreos ahí el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza, una certeza que no te lo da la ciencia, no te lo da el gobierno, no te lo da la medicina. Es la fe, la certeza, es lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Y cuál acto de fe me lleva a comprobar de que hay algo superior? De que al final viene la misma ciencia y ahora te dice, oye, pues no hay nada. ¿Quién lo pudo hacer? Solamente Cristo, aquel que creó todas las cosas. Y todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Recuerdo cuando nos dieron un mal reporte sobre la vida de mi esposa. Traíamos ahí las radiografías, vamos con el médico de mi esposa y después de algunos días dice, y yo lo veía que él estaba confuso, veía una imagen acá y él veía el sonograma acá. Y dice, es que no hay nada, absolutamente nada. Le dije, no, yo sé algo que sí sucedió, porque eso fue un reporte el viernes y el lunes estábamos recibiendo un buen reporte. Pero aquí lo que sucedió es que la fe actuó como el punto de partida para poder revelar el poder y la autoridad de Dios sobre cualquier cosa. La fe siempre va a confrontar la cultura y nosotros somos portadores de fe. Entonces viene la cultura y trata de hacerte entender, trata de hacerte razonar que ahora el matrimonio se ve diferente a como se veía hace 100 años, que ahora la vida se ve diferente a como se veía hace 100 años, que ahora la sexualidad se ve diferente, que ahora la ideología de género se ve diferente, y nosotros podemos decir, no, la verdad no cambia. La verdad no cambia. Y mi fe no está peleada con el entendimiento de este siglo. No, mi fe actúa como el catalizador y el punto de partida para conocer lo que es verdadero. Un verdadero entendimiento es lo que está sembrado en lo que nunca cambia. Las tendencias cambian, las influencias cambian, las esferas de influencia. El gobierno de estos 4 años puede decir que una cosa es verdad. Entra otro gobierno y quiere enseñarte que hay otra cosa que es verdad. Puede venir una persona que está en autoridad de medicina y te dice que tal cosa es verdad. Y en 4 años eso cambia y ahora ahí vienen y cambian por completo lo que es el entendimiento de la verdad. ¿Alguien me sigue a lo que voy? Nosotros no podemos fluctuarnos por lo que esta cultura dice que es verdad. Nosotros con la fe debemos de confrontar la cultura. No, el matrimonio sigue siendo creación y diseño de Dios para poder ser el núcleo en donde la bendición de Dios desciende y se extiende a todos los que están alrededor. No, la sexualidad no es algo con los que se juega. No, la ideología de género no es algo que es fluido. Dios creó, Dios diseñó para poder fructificar y multiplicar, para poder gobernar y enseñorearnos y para poder bendecir. Pero viene la cultura y te dicen, no, es que eres anticuado en tus pensamientos. No, mi fe va a confrontar la cultura. Y si eres un maestro en un salón de clases, si tú eres un estudiante en un salón de clases, si tú eres un dueño de negocio, si tú eres un empleado en un negocio, donde sea que tú estés, tu fe debe confrontar la cultura. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien entiende lo que esto dice? Hebreos 11:3 dice:
Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Y lo que tú me dices salió de la nada. Pero yo te hablo acerca de un verdadero entendimiento, y el catalizador y el punto de partida del verdadero entendimiento es la fe. Yo vengo a animarte a de que vivas una fe firme, que no vivas una fe heredada, que no vivas una fe prestada, que no vivas una fe religiosa, que no vivas una fe que es de domingo solamente, que tú vivas una fe de domingo a sábado, 24 horas, 7 días, 365 días al año. Yo no estoy aquí para ofrecerte un speech motivacional, no estoy aquí para animarte a que no, hombre, todo va a estar bien, Dios está contigo. No, yo estoy aquí para presentarte a Jesús como la autoridad verdadera, como el entendimiento y el catalizador de tu fe. Fuera de eso no tengo absolutamente nada bueno que ofrecerte. Y en Jesús nuestra fe va a confrontar la cultura. Nuestra fe va a venir a interrumpir lo que el enemigo quiere destruir. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Ese es el problema, que queremos entender antes de confiar. Queremos explicaciones antes de obedecer. Queremos evidencia visible antes de confiar. Queremos controlar lo que solo podemos recibir por fe. Y sabes que Dios no siempre nos entrega las cosas de una manera que podemos entenderlas completamente, pero Dios siempre nos pide obediencia, y la obediencia viene por fe. El texto dice: por la fe entendemos. No dice cuando lo entendamos todo, entonces vendrá la fe. No, dice por la fe lo entendemos todo. Una diferencia abismal. Hay algo completamente opuesto. La fe no cancela la razón. La fe no cancela nuestro entendimiento. La fe viene y coloca sobre un fundamento más grande nuestra percepción de las cosas. El problema no es tener preguntas. O sea, no estamos diciendo que no puedes cuestionar, o que no puedes dudar, o que no puedes tener preguntas, para nada. De hecho, yo me considero una persona de mucha curiosidad. Yo me considero una persona con muchas preguntas, muchas dudas de Dios, de la Biblia, de la fe. Hay cosas que aún no logro entender. Hay cosas que, y obvio que hay muchas cosas que no logro entender, pero que no tienen sentido de por qué Dios haría eso de esa manera. ¿A alguien le ha sucedido? ¿Por qué Dios permitiría tal cosa? ¿Por qué Dios no actúa en contra de la maldad? Y me resulta, y el problema no es de que nosotros estamos teniendo preguntas. El problema es de que nuestra cultura comienza cuando solamente estamos dispuestos a creer aquello que podemos explicar. Ese es el problema de nuestra cultura. El problema en nuestra cultura comienza cuando estamos solamente dispuestos a creer aquello que podemos explicar. Y cuando se trata de los temas espirituales, que el mundo quiere nombrarles sociales, o les quiere nombrar temas morales o sociales, no, son temas espirituales. Una ocasión escuché: ¿por qué la iglesia se está metiendo en los temas sociales? No, es que no son temas sociales, son espirituales. Y el gobierno se metió en los temas espirituales, y la autoridad de los temas espirituales es la iglesia. Pero tenemos que tener una fe firme, una fe que viene y confronta la cultura. Y no estoy hablando acerca de un confrontamiento conflictivo, no estoy hablando acerca de un confrontamiento que causa pleito, que causa discordia. No, estoy hablando acerca de confrontar la mentira con la verdad. ¿Y quién lo hará si solamente nosotros tenemos esta verdad? Entonces el problema que tenemos es que queremos entender antes de confiar. Pregúntale a cualquier joven hoy en día, pregúntale a cualquier adolescente, cualquier estudiante de universidad, universitario, que tienen mucho entendimiento, conocimiento, porque han estudiado, porque han venido a, muchas gracias Alex, porque han venido a llenarse de conocimiento, y háblales acerca de Dios, pregúntales acerca de Dios, la Biblia y la fe. Te van a decir: no, yo no creo. Y pregúntales por qué no creen, no te van a poder dar una explicación. La única explicación que te van a poder dar con certeza es que ¿cómo puedo creer en algo que no puedo ver? Esa es la única explicación que te van a dar. Pero esa no es una explicación con razonamiento.
No, yo te muestro la palabra y con la palabra te muestro a Dios. Con la palabra yo te muestro en qué está fundada mi fe. Mi fe no es una fe que está fundada en la fe de mi abuelita porque la Biblia lo dice. No, mi fe está fundada en el evento que cambió y transformó la historia de la humanidad para siempre. La resurrección de un hombre llamado Jesús, conocido como el Cristo. Y que historiadores desde la China, desde judíos, historiadores a lo largo de la historia de la humanidad han hablado acerca de un hombre, y uno de ellos dice, si se le pudiera llamar así, no era un cristiano, no era un seguidor de Jesús, hablaba acerca de milagros, hablaba acerca de resurrecciones, hablaba acerca de que derrotó la muerte. Mi fe está fundada no en lo que puedo ver, pero sí en la revelación que la fe trae como un punto de partida para un entendimiento verdadero. Y ahí es donde yo quiero que tú camines. A mí no me interesa que tú vengas y llenes el checklist de domingo. No, ya cumplí con mi reunión de domingo, déjame continuar con mi vida. Si se me ofrece, volteo hacia Dios. No, yo quiero que llenes tu vida de fe, que llenes tu vida de entendimiento. Y el entendimiento verdadero viene cuando la fe actúa como este punto de partida. Mira la historia que escribe Juan. Cuando Jesús resucitó, ni los mismos discípulos que caminaron con él más de 3 años, ni los mismos discípulos le creyeron a Jesús cuando dijo, al tercer día voy a resucitar. Lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron resucitar muertos, lo vieron sanar leprosos, lo vieron sanar ciegos, lo vieron con una sola palabra expulsar demonios, lo vieron con una sola palabra calmar la tempestad, lo vieron con una sola oración alimentar miles y miles de personas, hasta sobró. Pero este tema de que vas a resucitar, se me hace que ahí ya te la estás volando, Jesús. Y sucedió que Jesús se les presentó a 10 de ellos antes que a uno que caminó con Jesús, llamado Tomás. Mira lo que dice Juan 20. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, que meta mis dedos en ellos. No es suficientemente ver, yo tengo que sentir, y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Lo bueno que yo no soy Jesús y no lo he hecho. ¿No quieres creer? Bueno, ahí tú te lo pierdes. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, ven para acá, chiquito, ver para creer, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y eso no es lo asombroso para mí. Lo asombroso es lo que viene después de eso. Después de eso viene una declaración que Tomás no pudo hacer bajo ninguna otra circunstancia, más que cuando comprobó la resurrección de Jesús. Fue entonces que le declaró, mi Señor y mi Dios. Y Jesús no lo dijo, no, tranquilo, no te vayas en un viaje, Tomás, solamente soy Jesús. No, Jesús es el centro de todo. Por eso Pablo dice, no, Él lo creó todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y Él lo sostiene todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y todo se sostiene en esta declaración de que Jesús venció y derrotó a la misma muerte. Dime si eso no puede alimentar tu fe en medio de una situación que trae confusión. Pero mira, me emociona aún más lo que dice después Jesús. Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Por qué pudo decir esto? Porque pudo meter sus dedos en las heridas, porque su mano pudo ponerla en el costado herido de Jesús. No era una forma espiritual, era una forma física de Jesús. Pero después de eso viene una declaración aún mejor, porque ¿qué podemos decir nosotros que pueda superar lo que Jesús puede decir? Mira lo que Jesús dijo. Entonces Jesús le dice a Tomás, tú crees porque me has visto, pero benditos, bienaventurados, dichosos
Diferentes traducciones lo dicen de diferente manera. Benditos son los que creen sin verme. Tomás dice: si no veo, no creeré. Y Jesús no rechaza a Tomás por preguntar. Jesús se acerca y le muestra la evidencia. Pero también lo que Jesús está haciendo es que le está diciendo a Tomás: no tienes que vivir con la necesidad de entenderlo todo para poder creerlo todo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Tomás. Eso es lo que Jesús nos hace como una declaración a nosotros hoy en día. La cultura es difícil a veces de entender, difícil de comprender, difícil a veces de afectar. Pero la única manera de afectar y alumbrar nuestra cultura es con la verdad. Y no puedes creer la verdad si no comienzas con fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tienes que creer que Dios quiere que confrontes la cultura con tu fe. La palabra dice, y Pablo lo escribe, que Dios es galardonador. Él recompensa a los que se acercan y le buscan, a los que creen que le hay. Está hablando acerca de algo que no es fácil de creer porque no lo podemos ver. Y lo que Jesús le está diciendo y está confrontando a cada una de las personas que están ahí, el decir: tú creíste porque vistes, pero bienaventurados son los que creen sin verme. Está confrontando la necesidad que tenemos de depender siempre de lo visible. Y Jesús no condena nuestras preguntas, pero tampoco permite que nuestras preguntas sean la máxima autoridad y se conviertan en la autoridad final de la verdad. La razón y el entendimiento es un regalo de Dios. Dios nos ha hecho seres razonables, seres con entendimiento, seres inteligentes. Somos la máxima creación de Dios. Y Él no está peleado con el razonamiento ni el entendimiento, pero aún nuestro entendimiento tiene límites. La ciencia investiga, la ciencia pregunta, la ciencia piensa, la ciencia examina. Déjame te digo cuál es el problema con nuestro razonamiento y nuestro entendimiento: que nuestro razonamiento y entendimiento nos lleva al orgullo. Ese es el problema. Y Jesús decide mantener unas cosas en lo oculto para que tu orgullo se someta a su autoridad. Y la autoridad de Dios comienza por la fe en nuestro corazón. Nuestra mente tiene límites. El escritor de Proverbios dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, no dependas de tu propio conocimiento. Dios no te pidió apagar la mente, pero lo que Él sí te pidió es de que reconocieras que tu mente no es igual a la de Dios. No lo vas a poder comprender todo, pero sí puedes creer en aquel que te llamó. Y la fe comienza en donde nuestra capacidad deja de controlar. La revelación de Dios corrige nuestros límites de nuestro razonamiento humano. Viene Satanás a tentar al mismo Jesús y le dice: oye, pues, lo llevó el Espíritu lo dirigió al desierto para ser tentado por Satanás. Y en el desierto Satanás viene y se le presenta y le dice: oye, pues tú puedes convertir estas piedras en pan. Pero Jesús viene y le hace esta declaración: no, las escrituras lo que dicen. Satanás quería alimentar el ego humano en la persona de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Tomó la autoridad y el entendimiento de la verdad de la palabra. Dijo: no, lo que las escrituras dicen, que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hay verdades que por observación humana no se puede descubrir la magnificencia de Dios. La razón puede estudiar la creación, pero solamente la verdad revela al Creador. Y Jesús es la verdad. Nuestra confianza está en una persona, visión, y nuestra confianza está puesta en Jesús. Sin saber todo lo que va a pasar en nuestro mundo actual, sin saber todo lo que va a pasar en nuestra cultura, sin saber si se va a desatar una guerra, no se va a desatar una guerra, sin saber cómo va a seguir la economía, cómo van a seguir los precios de la energía, sin saber cómo va a seguir el sistema de educación, el sistema de gobierno, el sistema de medicina, sin saber nada de eso. Lo que yo sí sé es de que mi fe
puede confrontar la cultura y la verdad siempre va a vencer. Lo que sí sé es de que mi confianza está en una persona, y esta persona tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Sé en quién he puesto mi confianza. Cuando la fe confronta la cultura, está haciendo una declaración. Sé en quién he puesto mi confianza. Y he puesto mi confianza en algo que no es movible. He puesto mi confianza en algo que es eterno. He puesto mi confianza en la roca inconmovible que es Cristo. He puesto mi confianza en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He puesto mi confianza en aquel que dijo que estaría conmigo hasta el final de los días. He puesto mi confianza en aquel que hace una declaración, que es de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. He puesto mi confianza en aquel que ha dicho y declarado que para los que amamos a Dios y los que somos llamados conforme a su propósito, Él hace que todas las cosas obren para el bien. He puesto mi confianza en aquel que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He puesto mi confianza en aquel que ha declarado: ¿quién podrá acusar a los escogidos del Señor? Nadie. Y eso va por encima de mi razonamiento. Eso va por encima de mi entendimiento. Eso va por encima de lo que mis ojos pueden ver. Pero eso comienza con fe. Eso comienza con una declaración de decirle a la cultura cuando viene un mal reporte: yo sé en quién he confiado. Eso viene para decirle a la cultura cuando en casa hay algo de confusión entre tus hijos y hay ideologías que vienen a trastornar su entendimiento, y hablar con la verdad confronta a la cultura y decirle: yo sé en quién he confiado, y mi confianza está en la verdad. Mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en el creador de todas las cosas. Y no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda ofrecerte esta mañana si no es a Jesús. A Jesús. ¿Sabes cuál es la mayor de las contradicciones? ¿Me aguantan 5 minutos más? Ya nos pasamos 3, 5 más que son. La mayor de las contradicciones era la cruz. Si tú no sabes, la cruz era un símbolo de vergüenza. Para nosotros es una joya hermosa. ¿Cuántas de las joyas que han diseñado son una cruz? Porque la cruz hoy representa esperanza, pero en aquel tiempo la cruz era vergüenza, era un símbolo de tortura. Los romanos, y esto es un dato histórico, no es un dato de la Biblia, es un dato histórico, la cruz era un instrumento de tortura. Y sabes, los romanos habían perfeccionado el arte de la muerte. Llevaban al cuerpo humano hasta el borde de la muerte, pero lo dejaban suficiente tiempo para que la gente que pasara por ahí oliera la sangre, que pudieran escuchar el dolor, que cualquier persona que se atreviera a levantarse en rebeldía al gobierno y la autoridad y el imperio romano, estas eran las consecuencias. Y el Salvador del mundo, que estaba anunciando que había venido para ser la luz del mundo, que había venido para transformar la historia de la humanidad, ahora termina en una cruz. Eso no tiene sentido. La cruz no tiene sentido en la historia humana, en el razonamiento humano. Para los discípulos la cruz parecía una contradicción. El Mesías está muriendo, el rey es derrotado, la esperanza está siendo sepultada. El viernes contaba una historia de derrota, el sábado había un completo silencio, pero el domingo la verdad resucitó sobre cualquier otra tendencia cultural. De que lo que la tendencia cultural era que la cruz era un símbolo de vergüenza, pero Pablo nos recuerda: ahora la cruz es un símbolo de esperanza para todo aquel que cree, para todo aquel que entiende que la ausencia de Dios desde nuestra perspectiva puede ser el lugar donde Dios está obrando algo que todavía no podemos ver. Y en la cruz nadie podía ver la historia que se estaba escribiendo, de que Jesús derrotó al mismo infierno y exhibió a cada uno de tus enemigos públicamente, triunfando sobre ellos, para que de esta manera tú no tengas ningún temor de hablarle a la cultura y decirle: yo sé en quién he creído. Te comparto estas ideas. La verdad no tiene que ajustarse a nuestro entendimiento cultural. Es nuestro entendimiento cultural el que se tiene que ajustar
a la verdad. Por lo tanto, la fe cristiana no consiste en creer sin pensar. La fe cristiana es confiar en Cristo cuando nuestra capacidad de entender llega a su límite. No sé qué estás tratando de entender en medio de esta cultura, en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de cualquier situación. No sé qué es lo que estás tratando de entender, pero déjame te digo, tu fe es el catalizador y es el punto de partida para entender lo que es verdadero. Es que cuando no puedas entender la mano de Dios, eso es lo que te queda. Confía en su corazón. Cuando no puedas entender lo que se está obrando, esto es lo que te queda. Confía en su corazón. Porque si algo yo sé, es de que su corazón es bueno. Su corazón está a mi favor. Su corazón es por mí. Y si Él es por mí, ¿quién está en mi contra? Te invito a ponerte de pie. Y antes de terminar adorando y cantando juntos, oro sobre tu vida. Padre, llénales de valentía en fe. Que cuando lleguen estos momentos que necesitamos ver para creer, si tú presentas la evidencia, pero que podamos entender que no necesitamos saberlo todo para ver tu mano obrar. Oro para que podamos ver tu corazón, aun cuando parece que tu mano no está presente. Oro para que su fe sea una fe valiente, sea una fe que se ha construido a base de la verdad, una fe inconmovible. Y bendigo a tu iglesia. Tú les bendices, tú les prosperas. El Señor te bendiga, te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que su misericordia esté sobre tu vida y que Él establezca su paz. El nombre de Jesús está en tu vida y Él te bendice. Amén. Terminamos cantando esta mañana. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará y nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no mi Salvador, que no fallará y nunca fallará. Vamos una última vez, declara tu confianza. Yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Yo confío en Dios. Confiamos en ti, Señor. Nuestra dependencia y nuestra confianza está completamente puesta en ti. Visión, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos aquí el próximo domingo. No vengas solo y recuerda, estaremos orando por los estudiantes y la facultad escolar para que invites a toda persona que tú sepas que está involucrada, que no se pierdan, para que reciban la bendición de Dios sobre su año escolar. Nos vemos la siguiente semana.